gracias. Muchas gracias a la Fundación BID por la invitación y ven como la participación de nosotros diferente, pues que es en parcito. ¿Qué es? Es la herencia pues que yo venía toda la vida trabajando, mi gusto son las plantas, la parte ambiental y la educación ambiental. Entonces en eso Juan Miguel siempre me acompañaba a los proyectos y empezó pues su interés y sobre todo cuando volvió, ya más vinculado sobre todo con el 2.0, ya con la parte bilingüe o trilingüe y el manejo de redes. Entonces aquí empezamos nosotros. Arranca Juan Miguel. Entonces, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Les cuento un poco de nuestros proyectos. El mío se llama Arbences, que es un proyecto que busca promover un poco más el tema de huertos urbanos y también de reconocer toda la biodiversidad que está presente en la ciudad, porque a pesar de que vivimos en una ciudad y tenemos, digamos, como vivir en una selva de cemento, eso no nos excluye que realmente dentro de la ciudad hay un bosque urbano. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos dentro del Jardín Botánico, hay una gran colección de plantas, pero no sé si sabían, dentro de Medellín y el área metropolitana, en el bosque urbano, tenemos más de 130 especies de plantas que producen frutos comestibles, casi todos ellos en producción en realidad. Y dentro de Arbences, mucha de lo que se hace es divulgación en torno al alimento, lo que son frutales, y lo que les decía ahorita, punk, que no sé si han escuchado el término, ahorita vamos a hablar más a detalle de esto. Y, por ejemplo, las fotos que vemos aquí son de cosas que vemos en la ciudad. No sé si reconocen algunas de las frutas, por ejemplo, que ven ahí. No, por ejemplo, este es jabuticaba. Jabuticaba o le dicen también uva brasileña. Y es un fruto que es de la misma familia de las guayabas, pero que en realidad da fruticos en todo el tallo. Y de este, por ejemplo, en Medellín hay más de 3.000 árboles. Tenemos frutos un poco más extraños como el zapote negro. Tenemos frutos como la yaca, que es en realidad el fruto más grande que crece en un árbol. Y este, por ejemplo, es pequeño. Este es de una foto aquí en Medellín, pero hay frutos que pueden llegar a pesar hasta 60 kilos. Y comemos la fruta, la semilla y lo que rodea la pulpa. Entonces es un fruto que realmente podría alimentar a muchas personas. Y de esa misma manera, pues, también hay frutos un poco más exóticos como este que se llama durian, que le llaman el rey de las frutas. Es muy famoso en el sureste asiático, pero también crece ahorita aquí en el territorio. Que como dato curioso también, en Colombia se habla de que cerca de 2.500 frutos entre nativos y exóticos están creciendo en el país. Entonces eso de que comemos un fruto distinto cada día, no, podemos comer hasta 4 y 5 frutos distintos al día y en un año no terminamos de comérnoslos todos. No. Perdón. Bueno, por mi parte, digamos, mi esencia es desde la Plaza de Mercado de la América. Nosotros venimos desde mi abuelo en Guayaquil, que trabajaba en la Plaza de Cisneros, mi papá estuvo en la Plaza de Cisneros, ya fue fundador de la Plaza de Mercado de la América, y nosotros cuando nos organizamos, pues a raíz de los cambios que pasaron de empresas varias y no podían seguir administrando las plazas de mercado, nosotros nos organizamos como cooperativa y administramos la plaza, pero vimos que había una necesidad, nosotros no teníamos plata con qué invertir en la plaza y buscábamos algo como el Free Press, hacer publicidad gratis y lo logramos con el aula ambiental, que es la proyección de responsabilidad social y ambiental de la cooperativa hacia la comunidad. Entonces la plaza de mercado de la connotación problemática pasó a ser algo revolucionario, un ente educativo. Allá van todas las universidades, van desde preescolar hasta adultos mayores, todo el mundo, de posgrados, porque muchas veces muchos de los proyectos, podemos como hablan ahorita de energía solar, pero nosotros se los acercamos a la comunidad, de que puedan interactuar con el que lo toquen, todo en unidades didácticas, que eso era lo que decíamos de tecnologías apropiadas, que uno le permitía, entonces lo mismo, que uno hace aprovechamiento de energía solar, la radiante, ¿con qué? Deshidratación solar para conservación de alimentos, entonces todo eso lo hacemos allá en el aula. Como comentaban, otro de los gustos míos es la transformación de residuos orgánicos, entonces yo me dedico a criar unos animalitos muy bellos, pues que son la esencia de la equidad de género, las lombrices, porque ellas son hermafroditas, copulan las dos quedan preñadas, las dos ponen huevo y tienen 5 corazones para regalarnos y trabajan 24 horas al día transformando residuos en 2 de los mejores abonos que vamos a encontrar, que son muy importantes para la sostenibilidad, que es el humus líquido y el humus sólido. La otra es que salimos con talleres por diferentes partes, como veían con las universidades, vamos, ese que estaba ahí es en la inauguración del Malecón en Guatapé, hacíamos unos talleres de etnobotánica con la comunidad de
Guatapé para hacer como la apertura y sensibilizar sobre la semilla, que es algo muy importante para la soberanía alimentaria, como comentaba Laura ahorita, y llegar al trabajo. Y lo otro, finalmente, que era el trabajo importante, cuando producimos abono, transformamos residuos, tenemos que aprovecharlo en algo, y es la producción en huertas. Entonces ya, dale. Entonces, como un abrebocas, no sé si saben algo de datos de cuántas especies de plantas comestibles existen en el mundo y cuántas están presentes en Colombia. Se habla de que en el mundo hay cerca de 30.000 especies de plantas comestibles, pero de esas solo se aprovechan cerca de unas 7.000. Y a pesar de que hay 7.000 plantas diferentes, en el mundo solo se aprovecha más o menos unas 150 como de uso más o menos cotidiano, pero solo 15 de ellas representan el 90% del consumo de proteína y de energía. Y principalmente son arroz, trigo y maíz. En el caso particular de Colombia, de esas 30.000 especies, estas 7.000, tenemos cerca de 3.806 especies de estas comestibles presentes en nuestro territorio. Entonces tenemos más de la mitad de las especies comestibles a nivel mundial aquí en nuestro territorio. Algo más que queríamos comentar, y es nuestra charla, siempre nos gusta hacerla como charla con el público. Entonces en este caso queremos hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es un jardín y qué es una huerta? No, eso es tecnología ahí. No, eso es tecnología digital ahí, Sí, que la no, mezcla. aquí es porque este en realidad es uno de los jardines de la Universidad de Duke en Estados Unidos, y esto aquí es una huerta, una azotea en la zona pacífica. Una huerta de cultivar y proporcionar alimentos. Exacto. Generalmente el jardín, como lo comentan, es más desde el ornato, desde que se vea bonito y estético, y la huerta más desde que me dé a mi alimento. Sin embargo, eso no significa que yo no pueda conjugar las dos cosas. Bueno, entonces primero arranquemos con la huerta para que nos lleve a los jardines comestibles, que es la evolución. Entonces nosotros decimos que las huertas, arrancando desde las casas campesinas, cuando íbamos a visitar las fincas de los abuelos o de los tíos, nosotros encontramos que hay 6 grupos de plantas que componen la huerta. Bueno, el primero es este. Ahí sí pueden reconocer, eso es un romero. Romero, y el primer grupo de plantas es un grupo de plantas que es muy difícil separarlo, y son 3 tipos de plantas: aromáticas, medicinales y condimentarias. ¿Por qué no se pueden separar? Porque en alguno de los momentos tienen. El romero, pongamos, ¿para qué lo utilizan ustedes? Bueno, entonces, lo primero, las aromáticas es porque tienen aceites esenciales y tienen unos aromas muy especiales. Ya cuando mucha parte de esto y de la aromaterapia que se utiliza en medicina, casi el 70% de las plantas tienen un principio activo que puede aprovecharse en medicina para curar en alguna de sus formas, emplastos, cataplasmas, extractos, bueno, todas las cosas. Y finalmente todo esto termina en la cocina, entonces va dando toda la vuelta en la salud. Entonces, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, finalmente, si nosotros nos alimentamos sanos con unas plantas cultivadas, con abonos limpios, interesantes, entonces vamos a estar muy sanos. El segundo grupo es este. ¿Qué son? ¿Cómo lo ven? ¿Qué son esos? Tomates. ¿Y los tomates qué son? ¿Ah? Pues como grupo. Bueno, ese es el problema, que uno mezcla muchas cosas, pero como grupo en sí principal son las hortalizas. Las hortalizas tienen una connotación que son muy ricas en agua, ricas en vitaminas, en oligoelementos, bajas en calorías, y entonces ahí le va dando la connotación. Y están siempre en las huertas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes dónde compran las hortalizas? Bueno, en las plazas de mercado, pero ¿cómo le dicen al negocio? Cuando yo iba a comprar, vaya, cómpreme. ¿Y cuáles son las legumbres?
Bueno, las legumbres son las que el fruto viene en vainita así larga, como los frijoles, las arvejas, las habichuelas, todo eso. Y uno generalmente le decía, vaya a la legumbrería a que me compre unas hortalizas. La otra, cuando una señora era muy grosera, le decían que usted parece una... ¿Cuáles son las verduras? Las verdes, o sea, son todas esas hortalizas verdes de hoja, de tallo, de muchas de las cuestiones. Y finalmente, ¿qué le decían? También que vaya y compre a la ¿Y cuál es el revuelto? El revuelto es normalmente lo que va como bastimento acompañando el sancocho o los sudados. Entonces, por eso el grupo es las hortalizas que vienen. Entonces, cuando va uno a mirar, y uno siempre cuando llegan los proyectos que trabaja con las comunidades, entonces le entregan una lechuga, una zanahoria y un tomatico. Pero resulta que cuando hacemos el trabajo con las comunidades y se levanta toda esta información, llegamos hasta 200 especies. Cuando estamos haciendo pues los grupos funcionales que tiene la huerta. ¿Por qué? Porque hay hortalizas de raíz, por ejemplo, o que están dentro del suelo. Sí, que se consume lo que está dentro del suelo. La cebolla de huevo, zanahoria, la yuca, la remolacha, los rábanos. Entonces, mire, ¿y qué nos va apareciendo? Colores, que eso nos va después, todos esos fitoquímicos que nos van a ayudar para eso. Que se consuman los tallos. Apio. Espinacas, acelgas. Y hay dos muy elegantes que solamente se lo dan, que espero que nos den ahorita en el almuerzo, o cuando va uno a los grados y a los matrimonios. Que uno es de una palma y sabe muy rico. De una palma. Los palmitos. Y el otro que a los hay verdes y blanquitos y son muy ricos y la crema es muy sabrosa. Los espárragos. Entonces, mire, que son difíciles. Que se coman las hojas. Que se coman las flores. Hay dos que son unas primas, que hay una morena y una mona. La coliflor y el brócoli. La flor de Jamaica que decían ahora. Bueno, entonces, hay muchas así. Y ahora ustedes saben que dentro de la gastronomía, que Juan Miguel nos va a hablar ahora, existen las flores comestibles, que están mucho dentro de los punks. ¿Y qué nos aportan? Sobre todo mucho colorido, sabores diferentes, y vienen muchos fitoquímicos y muchas cosas que nos van a servir mucho para la salud y nos van a dar algo muy interesante. Y finalmente los frutos, como los tomates, berenjenas, pepinos, pero pepinos, ¿cuáles pepinos comemos nosotros? Combro, de rellenar, ¿se acuerdan? El pepino de agua, que hay morado y verde, que ponemos en Marinilla, es muy particular cuando uno va paseando con alguien que en vez de mango con limón y sal, le dan pepino con limón y sal. Entonces es muy importante. Y las semillas, que en cierto momento como hortalizas, hay dos que pongamos, no son propiamente hortalizas, son granos o cereales, como es el maíz, pero el chocolo sí es una hortaliza, que ustedes miren que ustedes lo compran, el maíz dulce. Y lo mismo los frijoles verdes. Y las arvejas y todo esto así, que secos son granos o cereales, pero ya los utilizan para ellos. Después viene un grupo muy importante, los frutales, que era lo que decía Juan Miguel, usted va a encontrar, y acuérdese en las fincas, usted iba a la huerta y entonces estaba el palito de naranjas, el palito de tal cosa, según el clima que estuviera, el de zapotes, el de guayabas, el de naranjas. Y nosotros era una riqueza a lo largo del año, y así eran nuestros cafetales, que nosotros con los cambios y con las modas hemos ido buscando adaptarlos. Después llega el componente bonito y de sostenibilidad dentro de las huertas, que son las ornamentales, que usted siempre veía que se producían las flores, que eran muy importantes porque eran para la Virgen. Nosotros éramos de familias de formación muy católica, entonces siempre había un nicho con la Virgen o con lo que sea, se cosechaban las flores para llevar, para los presentes, pero son muy importantes para el componente de sostenibilidad y sobre todo la estabilidad biológica del sistema para los controladores. Todo el control biológico dentro de la huerta necesita flores. La gasolina para ellos, o sea, esos sobre todo son predatores y parasitoides, las avispas y las abejas.
Ellos como tal consumen mucho néctar y polen como adultos, pero alimentan a sus crías con, digamos, los parasitoides que llegan y ponen los huevitos en los huevitos de las plagas, de todos los insectos plaga y todo eso para funcionar. Algo que es muy bonito, que es de donde viene el emprendimiento de Juan Miguel, que son las arbences, que era lo que le decíamos malezas, que simplemente es porque son plantas espontáneas que nacen en un punto que de pronto no teníamos destinado para él y pueden causar algo de competencia por luz, agua y alguna cosa, pero tienen funcionalidad en su momento y sobre todo para la estabilidad de la huerta. Y finalmente que acuerde que ya somos familias multiespecie. Entonces nosotros siempre teníamos en las fincas algo que llamaban las plantas forrajeras, el pasto de corte, algunas plantas que se cortaban para las plantas. Pero en las huertas urbanas es muy importante este componente. ¿Por qué? Acuerde que ellos se limpian mucho con la lengua, ingieren pelos y necesitan limpiar su tracto digestivo, por lo que necesitan una fibra. Entonces, a los gatos les tienen que dar alimentos especiales para que puedan arrojar los pelos, no tengan problemas intestinales, y entonces uno hace unas mini huertas pequeñas con ciertas plantas que ellos van comiendo y se van haciendo. Los gatos ya normalmente no salen de los apartamentos ni de las casas. Los perros sí, cuando los saca uno, y ustedes ven que cuando salen, lo primero que hacen es despuntar pasticos. Eso les hace regurgitar, empiezan a botar los pelitos y limpian su tracto digestivo fuera de los aportes que le puedan hacer con alguna de las cosas. Bueno, ya lo otro es cómo llegan las huertas a las ciudades. Entonces hay dos posibilidades. Una son los proyectos que todo el mundo, nosotros teníamos un gran ancestro campesino y uno llegaba. Entonces uno siempre veía, dependiendo el último tío, la última tía que iba llegando, siempre venía con la ollita donde traía el cilantro, la cebolla y llegaba. Y en cierto momento me hicieron una pregunta a mí, ¿cuáles son las plantas que vienen con ese ancestro que estaban más representativas en la ciudad? Que 3 plantas de esas. Y busqué uno. ¿Cuáles eran? Cuando fuimos a mirar, hay 3 plantas muy importantes por su connotación. La penca de sábila, el limoncillo y el pronto alivio. Que cuando usted va por la ciudad, en todos los parques, en todas las comunas, independiente del estrato, usted las encuentra en los frentes de las casas y sobre todo en los parques, que es parte del trabajo que se va a hacer ahora. Entonces, esto iba llegando, pero va causando algunos conflictos. Obviamente no solamente es como en la anterior, que es zonas que tienen cercanía a espacios baldíos que la gente aprovecha para hacer huertas comunitarias, sino que también en muchas ocasiones son espacios sobre concreto, sobre cemento, que lo que toca es aprovechar el espacio que tengamos para poder sembrar. De hecho, era al lado de una ventana, habían sacado una estructura en madera de la cual estaban colgando las plantas para poder tener su jardín y su huerta. Pero ahí es donde viene un conflicto muy importante y es, bueno, entonces el tema de o se ve bonito o me sirve para comida. Nos ha pasado mucho cuando visitamos unidades residenciales o incluso algunas comunidades cerca a parques que tienen antejardines grandes, que muchas veces la gente quiere sembrar algo de alimento, pero los vecinos no quieren y es una pelea constante el qué va a ir ahí. O siembran esto y luego llegan los perros y la orinan, o ahí defecan, o por el contrario, los vecinos se roban las plantas o simplemente las quitan porque no quieren ver eso ahí. Pero también vemos mucho, y no sé si han notado, en Medellín hay muchas plataneras y muchas bananeras produciendo todo el tiempo. Generalmente se ven mucho alrededor de las canalizaciones. Pero por ejemplo, esto es en Belén, Malibú, abajito del parque. Y por ejemplo, este de aquí es otro que podríamos pensar que está ahí como enmontado o enyerbado, pero en realidad esto de aquí son puras plantas nativas que muchas de ellas son comestibles y aparte sus flores pueden ser muy pequeñas, pero son súper buena fuente de alimento para los polinizadores de la ciudad. Entonces el conflicto también está en... Bueno, van apareciendo algunos problemas. A mano izquierda vemos un borrachero, que es una planta, pero pongamos en muchos de los parques, siendo muy bonito, miren esa cantidad de floración, ese es en Laureles, pero veían en los parques que había vecino que iba y lo cortaba. ¿Por qué? Porque no faltaban los bacanes del barrio que se iban, hacían una infusión, una aromática del borrachero y pegaban un buen viaje. O no faltaba el descuidado que se sentaba a dormir debajo del árbol o se acostaba a dormir debajo del árbol y después se levantaba con un viajecito, y ustedes saben que el borrachero es el de la escopolamina que sale. O la otra,
espacios que se vuelven un conflicto, un punto crítico por el desecho de residuos y empiezan a trabajar. Entonces a la comunidad van a montarle unas jardineras, pero normalmente están en zonas, en comunas que tienen una alta inseguridad alimentaria y la gente quiere sembrar comida. Entonces siempre se presentaba ese conflicto. ¿Qué hago yo? Que me quiere hacer una cosa, como miraban los alcorques ahora, que son los diseños que hacen ya en las zonas duras de las edificaciones, esos alcorques los hacen, entonces somos muy aseados. Nosotros nos mantenemos sacando toda esa biomasa excedente que cae de la hojarasca y nos la llevamos. Y algo que decía Laura, que era el balance entre lo seco y lo húmedo. Cuando vamos a manejar los residuos orgánicos húmedos, que son los que tienen un mayor contenido de nitrógeno, tienen más proteína, necesitamos los secos y toscos, que es lo que produce la ciudad. Entonces nosotros lo que hacemos es llevarlos a partes distintas, pero ya en este momento están integrando en los proyectos para poder hacer aprovechamiento. Entonces, algo de lo que resulta para poder ir el cambio y hacer la transición y que la comunidad se sienta leída, porque es lo mismo lo que decía Alejandro ahora de las comunidades van y le montan un proyecto que es muy bonito, pero me lo van y me lo montan en el patio de la casa y nunca me preguntaron a mí. Y yo voy a hacer una solución para el país, pero nunca me preguntaron quién está ahí, que está enterrado mis abuelitos, todo el mundo. Y eso tiene que ser. Las consultas previas que se deben hacer con las comunidades y entonces llegar a esto. Y el otro tema o del conflicto entre las huertas y los jardines es que generalmente la huerta requiere muchísimo más mantenimiento. El jardín también requiere mantenimiento, pero por lo general es o más espaciado o requiere un mantenimiento menos invasivo que lo que requiere una huerta. Y muchas veces estos espacios lo que terminan es descuidados, terminan con las plantas crecidas y la gente entonces empieza a poner quejas porque es que mire, eso está muy enmontado, eso está muy feo, pero realmente también tiene que ver algo con eso. Ahora, en cuanto a los jardines, ahorita tenemos básicamente dos tipos de jardines. Tradicionalmente teníamos mucho que es el jardín de las flores, muchos colores, muchos tipos distintos de plantas, pero últimamente la tendencia es a tener jardines, lo que llaman jardines tropicales, que son jardines de muchas hojas, hojas muy grandes, hojas muy vistosas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas hojas de algunos platanillos, otras que se utilizan mucho ahorita son los balazos o monsteras, y generalmente es más tonos de verde, pero no tanto colores. Y en un intermedio entre esas dos cosas es que traemos a colación este término de PANC. PANC es planta alimenticia o planta alimentaria no convencional. ¿Qué significa esto? Es una planta que en nuestro contexto no tiene un uso específico, pero no significa que en otra comunidad, en el mismo país o en otra comunidad, en otra parte del mundo, no puedan tener un aprovechamiento alimentario. Por ejemplo, ¿reconocen alguna de estas tres plantas? El balazo. Y por ejemplo, ¿sabían que el balazo tiene un fruto que es comestible? Es como una especie de piña, y en realidad en inglés le llaman el fruto de la piña colada, pero tiene un sabor parecido como al de la guanábana. Hay que tener un poco de cuidado porque tiene mucho contenido de oxalatos y son cristales diminutos que se pegan en las mucosas, pero es comestible. ¿Esta del centro alguien la reconoce? ¿Cómo? No. Esta es una planta nativa, que de hecho es prima de otro que puede ser de pronto un poquito más conocido, que es el cubio, pero esta es la capuchina, también le llaman alcaparra del Perú, mastuerzo, entre muchos otros nombres. Y esta, curiosamente, las flores, las hojas y los frutos son comestibles. Tienen un sabor un poquito picantico, los frutos, por ejemplo, uno los puede dejar en vinagre o en una salmuera y tienen un sabor muy parecido al de las alcaparras, por ejemplo. Las hojas pueden llegar a tener un tamaño parecido a este y se pueden utilizar para hacer envueltos, por ejemplo. O se pueden picar y comer en una ensalada, dándole un sabor picantico. Y dentro de las huertas o en esa parte es una planta trampa que atrae mucho a los gusanos de las coles. Entonces simplemente uno los dirige hacia allá, se están comiendo una planta que no es en ese momento la del interés y nos puede funcionar también muy bien. Además de que sirve como cobertura viva, pero además nos da flores muy bonitas. Esta, por ejemplo, es de color naranja, pero también la hay amarilla, la hay un color un poco más amarillo pálido, fucsia, entre muchos otros. Y las flores también se pueden comer y son bastante bonitas para hacer agregarle un poco de color, de fitoelementos diferentes para una ensalada, por ejemplo. Y en el lado izquierdo les pongo el banano o el plátano, que ese sí sabemos que el fruto es comestible. Pero ustedes sabían que, por ejemplo, esta parte de aquí que le llaman la bacota o la bellota también es comestible. De hecho, tiene dos partes comestibles ahí. Una son las flores,
que las flores se le quitan los pistilos, se ponen en agua a escaldar un poquito para desamargarlas y luego se pueden apanar y comérselas como un frito. O también la bacota, la parte del centro, se limpia bien, se abre y se puede utilizar el centro como si fueran corazones de alcachofas. Y de hecho no es la única parte comestible, también el tallo con un procesamiento se puede aprovechar como si fuera un palmito. Entonces miren que de una planta que uno solamente aprovecha el fruto y luego desecha todo el resto de la planta porque la planta luego perece, tenemos tallo, tenemos flores y tenemos además el corazón de la bellota que es comestible. Y la otra, que es que esa familia, las musáceas, es muy rica en especies y nosotros tenemos muchas. Nosotros consumimos muy poquita, pero ustedes pónganse a recordar, acuérdense, el murrapo, el banano, guineo, plátano, comino, dominico artón, dominico, topocho, y todo eso se va, el comino. O sea, es algo muy interesante y se pueden hacer otra cosa dentro de los jardines, que son los jardines temáticos, que ya tienen una funcionalidad especial, y eso es una gran seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para las comunidades a lo largo del país, porque sube fácilmente como hasta los 2.200 metros alguna de las variedades o de las diferentes especies. Y además, no sé si lo han notado, aquí lo he visto varias veces en el jardín y en otras partes de la ciudad, a los colibríes les encanta cuando están en floración. En este tema de las punk traigo 3 referentes, 3 libros que se me parecen muy interesantes, y uno es, por un lado, el de plantas alimenticias no convencionales de Valdelli Kinup, que fue quien acuñó ese término de punk. Punk, el término nace de una tesis de maestría en Brasil. Brasil es en realidad el país que mayor consumo de punks tiene a nivel mundial, y este señor sacó un libro que tiene, pues sin mentirles, debe tener por ahí unas 300, 400 especies diferentes de plantas alimenticias no convencionales, y no solamente es decir, esto se come y ya, es un estudio, porque ¿cómo sé yo o cómo puedo saber yo si puedo o no comer una planta? Uno es porque tradicionalmente una comunidad por muchos años o por décadas viene haciendo un aprovechamiento comestible de esta planta, o por otro lado hay estudios que respaldan este consumo de las plantas. Por otro lado está una, digamos, de sus discípulas, que es Nina Duarte. Nina Duarte es una brasileña que vive y trabaja en Ecuador, es una guardiana de la red de guardianes de semillas de Ecuador, y ella también se ha dedicado mucho a trabajar en el tema de las punk, sobre todo en el Chocó andino, que es esa zona donde confluyen el Chocó biogeográfico con la parte de los Andes. Y ha sacado 2 libros que de hecho pueden ir a la página de la Fundación Imaimana y descargar sus 2 ejemplares, son muy buenos, y cada uno de ellos, tanto en el de Valdelli como el de Nina, tienen recetas, les dice, esta planta se ve de esta manera, la pueden diferenciar con estos y estas características, pueden utilizar estas partes y tienen por lo menos una receta que pueden aprovechar. Y por último está este señor que tiene este libro de Matos de Comer, que también tiene unas 300 especies que pone de referencia a este punk. Pero aquí también es algo importante. Hay otros 2 referentes que son esta chica en Instagram que se llama Punklandia y Cocina Salvaje, que es un grupo de Facebook, sobre todo de gente de Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Yo les mencionaba que hay cerca de 7.000 especies de plantas comestibles a nivel mundial, pero eso no significa que esas 7.000 especies todas sean palatables o sean como muy sabrosas para comer. Entonces, hay como 2 corrientes. Yo puedo tener los que se quieren comer todo, y entonces en ese grupo, por ejemplo, me llama mucho la atención que le salió una armense, una malecita o algo a una matera, y dicen, ay, salió esta matica en mi matera, ¿me la puedo comer? O vi que tal pino o tal planta estaba en floración, ¿será que me puedo comer las flores? Vi que este árbol se le salía un poquito la corteza, ¿yo puedo hacer algo con esa corteza? Y en algunos sí, pero también hay muchos de esos alimentos que requieren mucho trabajo para poderlos hacer consumir, pues para poderlos consumir, y además al final no terminan siendo como muy palatables o saben a lo que uno le eche. Entonces hay como también una dicotomía de, ¿me lo como porque se come o me lo como porque sabe rico? Yo soy de los que yo me como las cosas porque me saben bueno, o sea, me saben bien o me saben rico. Y en ese tema vengo a presentarles algunas de estas especies que, por ejemplo, las punk es una muy buena estrategia para yo incorporar plantas dentro de los jardines, para yo decir, yo tengo una cosa que se ve bonita, pero también me la puedo comer. Entonces, estas son algunas de las flores que son comestibles. Todas estas son fotos de Medellín, por ejemplo. No sé si reconocen alguna de ellas. ¿Cuál? Por ejemplo, el San Joaquín. El San Joaquín o cayena, que le llaman también.
Esta familia, que es las malváceas, donde también incluso tenemos el cacao, la erranía, entre muchas otras, las flores son comestibles. Muchas de esa familia las flores se pueden comer. Las podemos agregar en ensaladas, dan un poquito más de crocancia, dan un color distinto porque pues San Joaquín, ustedes han visto, los hay en muchos colores. O por ejemplo, esta de aquí, ¿alguien reconoce estas flores de color morado o lila? Estas son flores del cebollín, pero también tiene muchos otros, por ejemplo, las de la cebolla, las de la cebolleta, que esa incluso sí está muy presente aquí en la ciudad, que es como si fuera un cebollín planito y tiene un montón de florecitas moraditas arriba. Si yo le agrego esto a unos huevos revueltos en la mañana, me saben a pura cebolla, tienen un sabor muy concentrado a cebolla. Entonces no solamente se ven bonitos, sino que le agrego sabor. Y no estoy agregando la cebolla per se, sino que aprovecho las florecitas. O por ejemplo este de aquí, que también está presente por todos lados de la ciudad. Yo de hecho suelo cosechar mucho en la avenida Industriales, la avenida Las Vegas, perdón, cerca al MAM. De hecho yo también trabajo como director de investigación en un restaurante que está en la parte del poblado, y lo que hago es tratar de introducir todas estas plantas alimenticias no convencionales pues como a la parte investigativa del restaurante, para tratar de meterlas al menú y también buscar como quién está produciéndolas, de qué manera podemos aprovechar productos de aquí que no son tan normales dentro de la dieta. Este, por ejemplo, le llaman lirio amarillo. Este se sembró hace muchísimos años y están en los corredores separando y son súper bonitos, les gusta mucho a las abejas, pero también me lo puedo comer. En Asia generalmente lo comen antes de que se abran, los apanan y los fritan. Y también tiene una raíz como una especie de papita comestible. Y para mí el sabor de los pétalos de esta flor es como medio como maní y medio picantico. Pero es muy sabroso, son unos sabores que pues le explotan a uno en la boca. Entonces es interesante, y sobre todo con la crocancia, y cambia uno el sentido normal, primero que todo, de las ensaladas. Con los San Joaquines hay uno que es muy dado en la ciudad, que es el San Joaquín Globito, que son ese pendularcito así rojito, que se acuerdan de los pinochos, y que uno arrancaba y se chupaba la mielcita. Esos son supremamente crocantes, están por toda la ciudad y son muy agradables de ver, y uno nunca los ha mirado desde ese punto. Y dedíquese a mirar ya, pues va a mirar uno la ciudad con otra cara ya cuando vaya caminando por ella. De hecho, hay una que últimamente están sembrando mucho y no sé si han visto en las orejas de los puentes de carreras principales, hay mucho una enredadera que da una flor como de un color azul clarito, como medio moradito claro. Esa es una prima del ojo de poeta, que de hecho el ojo de poeta también es una hoja y flor comestible. No es tan agradable en sabor, entonces por eso no se aprovecha tanto, a pesar de que esté invadiendo nuestras montañas. Pero su prima, la Thunbergia grandiflora, tiene un sabor a champiñón crudo, por ejemplo. Aquí tenemos otros ejemplos, que es por ejemplo las flores de los zapallos o de las calabazas, que generalmente en México las consumen mucho, las apanan y las consumen, o las hacen en guisos. Tenemos lo que les decía, las flores de los bananos o los plátanos. Y por último, la caña agria, que no solamente el tallo de la caña agria es el que se aprovecha, sino que las flores también son comestibles. Hojas comestibles, pero no las hojas convencionales. Por ejemplo, una de las que estamos trabajando en este momento en el restaurante es precisamente la falsa jamaica. No sé si sabían, realmente la flor de Jamaica no, lo que comen no es la flor, o lo que aprovechan no es la flor. La flor dura un día, ella se cae y se empieza a desarrollar el fruto, y es la parte de afuera, los sépalos que recubren el fruto, lo que uno realmente aprovecha para hacer las bebidas y preparaciones. Lo mismo pasa con esta, solo que los fruticos son mucho más leñosos, más duros, entonces no es tan aprovechable como la flor de Jamaica, pero también da color. Pero las hojas, esta diferencia de la flor de Jamaica, que es verde, las hojas son rojas, son de un sabor acidulado y son muy sabrosas en ensaladas. Tenemos plantas como esta le dicen mollera, y esta se aprovechan las hojas en una preparación parecida como la espinaca. De hecho es la misma familia de la espinaca, pero da un color rojo, entonces yo puedo hacer comidas como dándoles tintes rojos por ese lado. Aquí no se utiliza tanto, pero se conoce, se utiliza más en la parte del Pacífico, que es el culantro o el cilantro cimarrón, que tiene un sabor muy parecido al del cilantro, pero muchísimo más fuerte. O sea, uno solo toca la hoja y ya queda con ese olor todo el día. Nuevamente la capuchina, que también tiene las hojas comestibles. Las hojas de las uvas. Aquí en Medellín hay muchas uvas Isabelas produciendo, y las hojas de las uvas tradicionalmente las utilizan mucho para hacer envueltos, en hojas de parra que llaman. Y por último aquí otra que se utilizó mucho en el momento en que se producía seda con los gusanos de seda, la morera.
es una planta que podemos aprovechar sus hojas y también los frutos, que da una especie de mora, le llaman también mora de árbol. Aquí en la 80 hay unos árboles que pueden tener unos 5 o 6 metros y son unos árboles súper grandes y dan moritas y podemos utilizar también las hojas para hacer algunas harinas o también para hacer algunos envueltos. E incluso raíces. Lo que más consumimos nosotros aquí en raíces es yuca y papa. Y sí mucho arracacha, pero eso muy poquito. Ya un poquito más hacia la zona de la meseta cundinamarquense o hacia Nariño, hay otros tubérculos andinos que utilizan mucho, como los cubios, las ibias, las chuguas, los uyucos, las ibias, pero tenemos muchos otros. Por ejemplo, este de aquí es el arrurrús. De él sacan un almidón y es un uso parecido al de la chira. De hecho, la chira es otro de esos que se aprovecha mucho para hacer los famosos bizcochos de achira del Huila. Y a Rurrús le decían porque hacían tetero para los niños y entonces arrurrú. Este para mí fue uno de los descubrimientos más interesantes. Este se llama yerén. Aquí en Colombia creo que le llaman uña de gato en la zona de Amazonía, que es de donde es nativa, pero no la uña de gato la que se monta por las paredes. Esta es otra, eso es parecido como a una calatea de las ornamentales, pero estas papitas chiquiticas que cuando se cocinan tienen un sabor a chocolo bien dulce. Este, por ejemplo, aquí es una que en la costa llaman mafafa, diferente a la mafafa que consumimos aquí, pero ustedes han visto los famosos bores, que son esas hojas como acorazonadas súper bonitas que hay en los jardines. Muchas de esas también son comestibles y tenemos bore, mafafa, chuque, pimpa. Hay un montón de nombres de estos. Uno se comen los tallos, uno se comen las raíces. Hay de colores un poco más naranjados, un poco más morados, un poco más blancos, pero son fuente de carbohidratos muy importante. De hecho, por ejemplo, en la zona del Pacífico aprovechan mucho una que llaman la papachina. Y el nombre cambia pues por todas las zonas. Estos son, por ejemplo, algunos de los hijitos pues que luego terminarán en unos tubérculos de este tamaño, unos rizomas de este tamaño. Y este es otro que, si bien no es nativo de Colombia, ya hemos hecho unas pruebas con ellas un par de veces, que recogimos semillas desde Ecuador. Este de aquí particularmente se llama topinambur o alcachofa de Jerusalén. Esta es una planta que es como si fuera un girasol que da una papita comestible en la parte de abajo. ¿Y qué cosa curiosa tiene esta planta? Ella lo que tiene es inulina. Entonces es un carbohidrato que es asimilable por los diabéticos, no tiene tanto problema para el consumo de los diabéticos. Como lo mismo, otro de los tubérculos que es el yacón, que es muy consumido y muy utilizado Y dentro de eso mismo, en tema de los jardines comestibles, cuando uno está pensando, planeándose un jardín, uno generalmente puede pensarlo o porque tengo un solar, o porque tengo un antejardín, o un pedacito en el parque que quiero aprovechar. La idea es como conjugar de todos estos tipos de plantas que venimos hablando desde el principio, y ahí también entran los frutales. Obviamente, como yo estoy pensando en un jardín, a veces no puedo pensar en una cosa muy hacia arriba, pero también hay algunos de los frutales que podemos aprovechar. Y como les digo, en Medellín nomás, de lo que hemos caminado y encontrado, por lo menos 120 especies de frutales diferentes produciendo. Y en el país creciendo más de 2.500. Entonces, la diversidad de todos estos es bastante amplia. Tenemos aquí, por ejemplo, en Medellín crecen mangostinos, crece la jaboticaba, que justo en este momento está en cosecha y da cosecha más o menos unas 3-4 veces al año. Tenemos el níspero japonés o el níspero ácido que llaman. Tenemos la fruta milagrosa, que no sé si la han escuchado alguna vez. Es una fruta muy curiosa porque tiene una proteína llamada miraculina que cuando entra en contacto con las papilas gustativas en la lengua como que las bloquea, y cuando entra algo ácido o agrio destapa solo las de lo dulce. Entonces uno siente las cosas como dulces, pero no es que las haga dulces, sino que yo simplemente estoy sintiendo todo el dulce que tiene esa cosa. Entonces yo me tomo una cerveza y me sabe como una malta añejada, pero es una cosa dulce, dulce, dulce. O me tomo un vinagre o un vino y me sabe dulce. y en esa están mirando de pronto que sea interesante para los tratamientos en quimioterapia, que ellos tienen ese problema del sabor metálico que les queda, si de pronto pudiera servir. Ya por la ciudad hay sembrado, aquí en el jardín hay, en el estadio y se consigue ya algo de eso. Que uno de los problemas pues con esta fruta es que tiene que ser fresca o tiene que hacerse un trabajo de liofilizado, porque si se deja secar sola, la proteína se desnaturaliza. Tenemos frutos como este, por ejemplo, está aquí en el jardín, es el caimito de monte. No sé si ustedes han llegado a comer caimito, que son unos frutos morados súper ricos, que tienen un sabor como leche condensada, una cosa dulce, pues muy rica. Esto es una versión un poquito más chiquitica. Y otros frutos un poquito más exóticos, por ejemplo, este
es un tomate de árbol que el arilo, lo que recubre la semillita es de color fucsia, entonces yo hago el jugo y me queda un jugo de color fucsia. Y es un tomate de árbol que es nativo y es endémico de la zona del Valle de Sibundoy, en el Putumayo, por ejemplo. Tenemos frutos como este, que es un madroño de tierra fría, es un madroño más o menos de este tamaño, que está creciendo en Río Negro, por ejemplo. Y en los del parque de jardín, que ahí al frente de la iglesia hay unos, y por ciertas temporadas del año, muy sabrosos. Entonces, en realidad, tenemos mucha parte de alimento, pero también el tema va en estos jardines comestibles, es yo también puedo sembrarlos, pero tengo que aprovecharlos. Estos, por ejemplo, algunas de las preparaciones que se han hecho en diferentes lugares. Por ejemplo, este es un postre que se está haciendo con otra punk, que es una planta de aquí, que es el chachafruto, y es, por ejemplo, un puré de chachafruto con un crumble de cacao, flores de otra planta que es comestible, de la borraja, con un caramelo de amaretto, por ejemplo. O tenemos, por ejemplo, aquí, este es un tartar de res con la hoja que les mostré ahora de la falsa jamaica, que lleva un proceso que se frita, luego se deshidrata, y miren el color tan hermoso que deja en un plato. Y aparte me da ese sabor acidulado. Este, por ejemplo, es un curry de yaca pintona. La yaca, les decía, ese fruto gigante. Entonces, cuando está un poco verde, la desmechan y se procesa como si fuera una carne vegana, porque la textura es muy parecida, algo entre el pollo y el cerdo. Y por último tenemos, por ejemplo, aquí algunos fritos. Las amarillitas son flores de banano y las otras son una mezcla entre guascas y cadillo y otras para hacer algunos embutidos así. Entonces realmente es como afinar un poquito el ojo, mirar otras opciones de yo también puedo sembrar una cosa que se vea bonita en el jardín, pero que también me la pueda comer. Como les decía, por ejemplo, ahorita con el tema de las raíces. Muchas de estas raíces tienen hojas muy llamativas y muy bonitas que podrían ir fácilmente en uno de estos jardines tropicales de hojas así frondosas y grandes. Pero al pasar de unos 4 o 6 meses yo puedo cosecharlo, sacar mi papa, lo que sea que está aquí debajo de la tierra, y luego volver a sembrar y siguen ahí. Bueno, la idea pues era esto, darles como un pasaje para que miráramos diferente nuestros jardines, todo el arbolado de la ciudad. En este momento Medellín ofrece una posibilidad muy grande, y es que todo el trabajo y el cambio que se hizo en la silvicultura urbana a partir del 2005 ya está en fructificación. Entonces, nosotros estamos en un grupo de frutales de Colombia que son admirados con lo que se muestra que hay aquí. Y contarles un poquito de las tertulias caminables que haces. Bueno, dentro de precisamente las actividades que hacemos nosotros en parte de divulgación y en parte también como de crear comunidad, está el tema uno de un proyecto que se llama Medellín Comestible, y es invitar a la gente a salirse un poquito de la rutina. El problema de vivir en una ciudad como Medellín no solamente es vivir pues en una ciudad que está como acalorada y lo que sea, sino es una rutina tan rápida que uno va siempre de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y uno está pensando es en qué voy a llegar a hacer. Y va uno como un caballo de carretas, es como de, tengo que llegar a mandar un correo, tengo que llegar a llamar a tal persona, tengo que llegar a empezar a arreglar el almuerzo para mañana, tengo que llegar a hacer tal cosa, pero siempre desconectados de lo que nos rodea. A mí me pasaba mucho cuando estudiaba en la Nacional, yo iba a la Facultad de Minas y iba todos los días en Conatra. Y a pesar de que iba todos los días en la misma ruta, había un día en que algo me llamaba la atención y yo decía, ve, yo siempre paso por acá y yo nunca había visto esa ventana, la forma de esa ventana tan distinta o el color de esta casa. Y lo mismo me pasaba ya cuando empecé a caminar un poquito más conscientemente en la ciudad. A mí me gusta mucho caminar porque es como muy terapéutico y las ideas simplemente van fluyendo y uno simplemente como llega un aroma, llega una cosa, entonces los pensamientos como que fluyen. Y en esas mismas también me daba cuenta como de, o sea, hay muchos frutos y muchas cositas raritas, y entonces a veces voy caminando y veo algo, yo digo que las plantas me hacen ojitos, se mueve una hojita, cae algo, un fruto, un pájaro pasó, una ardilla, y entonces me acerco y lo miro y hay una cosa distinta. Y entonces me acerco al árbol, me pongo a mirar o algo. De hecho, muchas veces están al lado de donde están parqueados los carros, me subo en la ventana pensando que les voy a hacer alguna cosa. Y luego al rato que me ven como cogiendo algún fruto o algo, me preguntan como, venga, ¿qué es eso? Es que yo siempre he estado y he visto eso, pero yo no sé si se come, yo veo que pues a veces la gente lo coge, pero
pues no sé si se puede aprovechar. Me ha pasado, por ejemplo, con la yaca, que uno ve la yaca y uno a veces ve las yacas volteadas porque ya se había alguien ahí que lo está haciendo. Que de hecho, todo este tema del arbolado y todas estas plantas especiales que hay dentro de la ciudad, uno, obviamente está el tema de trabajo desde las alcaldías, el trabajo aquí muy importante desde el Jardín Botánico, pero mucho es también una muestra de todo ese fenómeno de migración, ya sea voluntaria o involuntaria, de la gente que llega a la ciudad. Como decía mi papá ahora, el último tío que venía con la semillita o que venía con la plantica para sembrarla. Entonces, es que a mí me gustaba mucho cuando estaba chiquito esta frutica, entonces me vine con la semillita y la planté en el antejardín, en el parque donde voy a pasear el perro, en el parque cerca del trabajo, y así se ha ido enriqueciendo mucho esta fauna. Entonces, Medellín Comestible es una invitación a como, igual vamos a tener que llegar al trabajo, a mandar ese correo, a llamar a esa persona, es simplemente dejarse atrapar de la ciudad por la que estamos habitando y por la que estamos caminando en ese momento, y ver qué es lo que tiene para mostrarnos. O sea, la biodiversidad que hay aquí en Medellín es impresionante, y en este grupo que les comentaba mi papá, se llama Frutas de Colombia, es gente de todo el país, los cuales intercambiamos saberes y semillas, frutas y plantas. Siempre quedan muy maravillados cuando les hablamos del tema de Medellín, porque, miren, ahorita está en cosecha tal cosa, ahorita está en cosecha tal otra, y me dice, ¿y usted lo tiene en su terreno? Y yo, no, eso es en espacio público. Entonces, es también como buscar que la gente se apropie un poquito más de ese espacio público, que note qué es lo que está ahí y que también lo cuide, porque muchas veces pasa de ser el árbol donde le pongo yo la basura ahí esperando que pase el camión, al arbolito que yo lo cuido porque yo sé que me da una fruta bien rica, bien particular. Listo. Si hay alguna pregunta. Por acá una pregunta. No, pues iniciar con felicitarlos por toda esta propuesta, y me queda muy claro el énfasis que hacen sobre sabores y texturas, pero ¿cómo se puede uno acercar a todo el tema de equivalentes en minerales, vitaminas y aportes? Bueno, por un lado, esto es no una ciencia, pero es un tema que está empezando a estudiarse a más fondo. De hecho, son plantas que generalmente se les dejaba de lado porque por lo general es la hierbita que crece ahí al lado de X otro árbol. Entonces, sí hay estudios con algunas plantas que se han ido utilizando aún más. Por eso les digo, muchas veces lo importante también es, yo conozco el nombre de esto, busco con el nombre científico y muchas de ellas ya me empiezan a aparecer información al respecto. Que de hecho, creo que en el libro de Valdelli aparece algo de información nutricional. Por cada 100 gramos de esta planta se puede obtener tantos miligramos de X y Y minerales. Pero también es una invitación de empezar a consumir todos estos otros alimentos de tal manera que también desde las universidades y desde la academia también empiezan a hacerse un poco más de estos estudios de qué contenido nutricional realmente tienen estas plantas. Sí, pues o sea, nosotros teníamos una mirada muy cerrada normalmente, pues o sea, era las que eran medicinales importadas y son las aprobadas por el INVIMA. Y ya todo el trabajo herbolario que había pues de la tradición de la etnobotánica en las comunidades. Pero hay mucho trabajo. Lo primero es bregar a identificar bien la planta y el nombre científico, y nos va apareciendo. Argentina, México, Brasil tienen mucho trabajo. En Argentina estaba Buenesas a la mesa, que es algo muy interesante también. Y en México hablan de los quelites, que eran comunidades que necesitaban y comían muchísimo más. Pero sí hay mucho trabajo. Una de las plantas que ahora se está redescubriendo mucho es el bledo. Me importa un bledo, porque era muy sencillo. Pero ese era un amaranto que utilizaban nuestros indígenas ancestralmente. Y nosotros lo fuimos sacando. Y nosotros, esto que proporciona seguridad alimentaria dentro de la ciudad, lo que decíamos, hay mucha planta que se puede comer, que en caso de una crisis nosotros podíamos aprovechar. Pero es eso, pero lo primero es empezar a identificar por el nombre científico para poder encontrar, y hay siempre mucha información porque esto es a nivel mundial. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos porque el trabajo que han hecho, la forma como se unieron para trabajar, se ve que es una familia unida y que tiene un emprendimiento excelente y muy bonito, ¿cierto? Pero quiero saber puntualmente viveros aquí en Medellín, en el área metropolitana, ahora que está muy de moda lo del paisajismo, quisiera saber cómo lo están vinculando, y también con relación a lo de la compañera, cómo están llegando por medio de las redes, con podcasts o con alguna otra clase de información para difundir todo este conocimiento. Bueno, en este momento nosotros por lo menos la parte de divulgación lo estamos haciendo principalmente desde nuestras páginas de Instagram. Yo como Arbences y mi papá está como aula.plaza.america.
En el tema de viveros, todavía estas son plantas como todavía son no convencionales para muchas de las personas, son difíciles de encontrar y lo que toca es incluso muchas veces con quien está produciéndolas tratar de conseguir más semilla para seguirla propagando. Por ejemplo, en mi trabajo desde el restaurante a veces se hace muy difícil porque yo llegué tratando, pues, me buscaban para tratar de introducir estas punks al menú, pero entonces yo llego y digo, bueno, encontré a alguien que tiene de pronto mafafa y la mafafa la cultiva para su propio consumo. Pero entonces luego llega el tema de, bueno, nos gustó, vamos a hacer, por ejemplo, con la mafafa lo que hacen es un plato de un filete de pato acompañado de un puré de mafafa con hormiga culona. Y este es luego, exacto, entonces luego es un tema, por ejemplo, de, bueno, yo necesito una cantidad de esta mafafa, ahora ¿cómo hago yo para conseguir esta mafafa? Entonces es un trabajo de, primero, empezar a experimentar. Para mí, principalmente, una de las mejores herramientas para llegar a la gente y para lograr que estas plantas sean más consumidas o más disponibles, incluso que yo diga, me interesó esta planta, voy a buscarla en un vivero, es primero empezar a experimentar desde lo culinario con ella. Entonces, por eso lo que son los chefs y lo que son las cocinas son muy importantes para llegar a esto. Hay muchos proyectos que en este momento están trabajando en eso en la ciudad. Pero entonces luego es empezar a trabajar directamente con el campesino, porque ahí lo que hace importante es yo cómo promuevo que ellos puedan estar sembrando otras cosas que a lo mejor no lo van a sembrar en cantidades tan grandes como siembran otras cosas, pero como se vuelve un nicho, se vuelve una buena fuente de ingresos para esas familias o para esas personas. Por ejemplo, la mafafa cuando la he buscado, porque es que también es muy de temporada, entonces a veces ha sido, ¿cómo se llama la huerta? La de arriba. Ciudad del Este. En Ciudad del Este 2. Pues una gente desplazada que llegó arriba del comando de policía en Buenos Aires, queda Ciudad del Este, y allá hay 2 huertas comunitarias muy grandes, y ellos cultivan allá porque ellos venían con eso, era un plato de ellos que traían. Entonces ha sido como trabajar con esto, trabajar con huertas en el Carmen, entonces siempre es como también tratar de formar estas redes, y el trabajo, por ejemplo, con estos jardines comestibles o estas plantas alimenticias no convencionales también promueve un poco diversificar el alimento y también diversificar las fuentes de ingreso para muchas personas, porque es que no es tampoco decir, bueno, entonces yo voy a hacer esto y voy a sembrar una cosa exagerada, una cantidad exagerada para venderlo, porque tampoco todo el mundo lo está haciendo, pero si yo le creo un nicho a estas personas y empiezo a buscar y a crear estas redes con estas personas, entonces es un trabajo lento, pero ahí vamos lográndolo con distintas plantas. Por ejemplo, con este del tartar, con la hoja de falsa jamaica, teníamos una planta que estaba bastante grande y peluqueándola cada rato para poder llevarse las hojas al restaurante, y ya ha sido como de lograr sacar las hojitas y sacar planticas pequeñas para seguirlas sembrando y entonces tener por lo menos el abastecimiento para nosotros. Pero esto hace que luego más personas lo conozcan, y a veces en un vivero lo encontrás 2 o 3 plantas. Puede hacer que luego en un vivero, bueno, esto puede tener un poco más de potencial, entonces empecemos a sembrarlo más. Yo tengo una pregunta, pues felicitarlos. Yo también entiendo el tema, pues mi hermana es Vero, la de cocina intuitiva. Sé que ustedes trabajan con ellos, y aquí veo una gran oportunidad, porque es que tú tienes pues todo este conocimiento, y tu papá, ¿cierto? Su papá tiene la facilidad de las plazas del mercado, o sea, ¿por qué todos estos alimentos no llegan a las plazas de mercado para que tengamos más acceso a ellos? Porque obviamente estamos pues contaminados por todos los alimentos pues que nos han importado, ¿cierto? Y pues estamos en esta recuperación del origen. ¿Por qué no están en las plazas? A ver, sí, lo que pasa es que eso venía pues mucho con el origen de cada familia. Entonces nosotros tenemos unos grupos, yo hago el taller de las huertas para hacer la construcción y la lectura, que llego como hasta 200 especies, pero cuando me cambiaba el grupo étnico cultural, me volteaba el taller. Yo llegaba y hacía muy bueno el taller con los de aquí. Los paisas somos muy planos en la condimentación, pues, o sea, utilizábamos cebolla, tomate, cilantro y cominos, y pare de contar. Después ya con los costeños nos fue llegando que el ajo, que todas las cosas, ahora que va llegando la cúrcuma, porque uno les entra, cambia los colores también, entonces que entra la cúrcuma, que entra una cosita. Estaban ahí, pero no era, llegar a conseguir la mafafa en la minorista, por decir, en la plaza nunca se ve. En la minorista, entonces son 2 personas que solamente la tienen, y es un señor que solamente él lo tiene y hay que esperarlo. Él va a trabajar los fines de semana y no madruga, entonces tiene que hacer. Sí, no, en estos días para el restaurante necesitábamos, y nosotros parqueados allá esperando hasta que nos tocó irnos. Y había otra mafafa diferente, que es el problema con los nombres comunes, pero lo va haciendo uno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y yo llevo muchos años
insistiéndole a las comunidades en esta lectura diferente de las huertas y del territorio, venga, y poner a la gente a hablar. Y la otra es que tienen que entrar los gastrónomos, que eso se sabe que es bueno cuando usted pruebe. Y lo primero que empezamos a hacer con una compañera pedagoga hace como 15 años, nosotros lo llamamos, ella era muy violenta para entrarle a uno, pues era muy fuerte. Y entonces le decíamos el taller gancho ciego. No, pruebe eso y califique a ver cuál es el mejor. Entonces le ponía uno 4 salsas, que ahí empezamos a probar los lirios. No, pruebe y dígame cuál. Ah, bueno. Y entonces le decíamos el taller gancho ciego. Y ahí veía uno en las preparaciones y que la gente que estaba comiendo tal cosa. Ah, ve, está muy bueno, yo no miraba. Y la otra es que tenemos que recuperar y ese respeto por todo lo bajito, que nosotros miramos y respetamos un poquitico lo altico, los árboles, pero no miramos lo de abajo. Entonces es que la gente vaya entendiendo, que vaya conociendo, que se le vaya dando la difusión, lo que les decía ahorita del bledo, que eso es una planta supremamente importante y le llegan a uno las preguntas. Vea, entonces llegó un veterinario, pues, y no falta la pregunta que escucharlo a uno. Bueno, usted está haciendo alimentación alternativa para animales. Hicimos un proyecto con la Católica del Norte, allá en Santa Rosa, Don Matías, Yarumal y todo eso, pues, para alimentación de gallinas, que también que había no depender de los concentrados. Entonces lo hacía uno. Mire, ¿y usted con qué le va a proporcionar la lisina, que es el aminoácido limitante para todas esas cosas? ¡Ey! Me dejó cabreado y yo, venga, vamos a buscar. Y lo fuimos a buscar. ¿Dónde estaba? En el bledo. Entonces eso tiene una razón. Y habían unas monjitas que nos pedían que les deshidratáramos bledo porque ellos lo llevaban para un hogar de adultos mayores que hace la lisina. Que el alemán se frene, pues, y que uno esté más activo y todas esas cosas. Entonces, es hacer todo eso, pero a las plazas lo llevamos. Y desde las plazas nosotros estamos agrupados en las plazas Antioquia, antes tratamos de mostrar. Hace poquito estuvimos haciendo por los mercados campesinos del suroeste, haciendo revisión, y lo importante es ir a escurcarle a la gente. O sea, uno tiene 2 trabajos grandes. La etnobotánica, pues, que es el uso que que hacen las comunidades de allá, y ya la otra es el uso que hacen ellas de las plantas. Entonces son 2 trabajos muy importantes que tienen que hacer, pero la otra es que las comunidades y las instituciones y la municipalidad y los departamentos lo promocionen porque van a ayudar con la seguridad y soberanía alimentaria. Y otro temita ahí antes de cerrarlo de la pregunta es, uno de los problemas principales de esto es que estas punk, como les decía, puede ser de otra parte del mundo, pero también puede ser de otra parte del territorio. Muchas de estas plantas realmente sí eran consumidas acá o son consumidas acá, pero el problema es que en algún momento se empezó a hablar mal de esos alimentos. Por ejemplo, ustedes han escuchado el tema con el frijol petaco. El frijol petaco o el frijol vida lo consumían mucho en el oriente, por ejemplo, en el oriente antioqueño, por ejemplo, pero se dejó de consumir cuando llega la visita, ¿yo cómo le voy a dar el frijol que consumo yo? Yo voy a comprar un kilito de cargamanto, porque es que ese es el frijol fino para atender a la visita y cae menos pesado para la digestión. Y entonces muchos de esos alimentos en realidad también tienen una connotación de que se asociaban en sus épocas de más precariedad económica, era lo que más se consumía, por ejemplo con el tema de la sidra, y se deja de consumir porque ya tiene una connotación de, es que eso es como de pobre o me recuerda esos malos momentos. Por ejemplo, hay otra planta muy curiosa que no sé si han visto, hay una especie de, es como si fuera un pastico y florece una flor roja inmensa, gigante, súper bonita, se le llaman maravilla o le llaman huatzimba para la zona del Sibundoy, en el Putumayo. Y es una raíz comestible que realmente tiene muchos aprovechamientos. Entonces es también como irse a hablar con las comunidades realmente cómo la aprovechan y darla a conocer. Por eso el tema de la gastronomía es muy importante para darla a conocer y que más gente entonces empiece a decir, bueno, entonces yo voy a sembrar un poquito más de esto y lo llevo al mercado tales días.